Me encanta aparecer dramáticamente entre humo. El día de hoy fue un día muy random, pero no tanto como alguien random. Muchos se preguntarán el por qué, y es que sin necesidad de pity, me ha salido el poder mágico. Este poder en lo personal me gustó bastante, y más porque he visto series de magia y así de la vieja escuela, pero bueno, tiene dos habilidades principales y una habilidad oculta. La primera consiste en lanzar cartas mágicas. Si golpeas a dos jugadores, ambos quedan atados entre sí, lo que puede dejarlos vulnerables por unos segundos. La segunda habilidad convierte temporalmente a un jugador en conejo, dificultando que pueda reaccionar o escapar. Y la habilidad oculta es un truco bastante útil. Si usas la carta y la varita casi al mismo tiempo, puedes impulsarte hacia la ubicación de la carta, haciendo una especie de teletransporte rápido. Tampoco no es que vas a salir volando con este poder, ya que tiene límites. Pero bueno, espero les guste XD, no olvides suscribirte si te llega a gustar el video, ya que casi llegamos a los 10.000 suscriptores y muchas gracias. Sin más que decir, empecemos. Convertiré en conejo a este man, ya que lleva rato siguiéndome, y pues a ver qué tal esto. Qué guapo esto, es como el Headless Horseman, pero en esta ocasión conviertes los jugadores en conejo y no en jugadores borrachos. Hola, ¿qué tal? ¡Ya, güey, por favor! Alta troleada estoy haciendo, lo malo es no estar acompañado y más, usando esta habilidad, ya que en cualquier momento, de la nada te puede pasar algo malo. No me tropecé, solo me resbalé con el aire. Para no dejarlos con la duda, en hardcore sería algo así. Pero bueno, lo dejo hasta aquí porque literalmente me hice una masacre XDD, y este brasileño me lo está confirmando. El mago parece divertido. Estoy de acuerdo con el desconocido. Nah gente, no los culpo, yo también pensaba que esta habilidad te dejaba volar XD. Aquí tiene, caballero. Gracias. Ya era hora, se tardan mucho entregando las provisiones. Guardia, Mande. aquí entre nos, cuando sale la actualización de rebelión. En mi experiencia de retrasos masivos de actualizaciones, si el tráiler de El Rework salió hace casi 7 meses, y el GTA 6 lleva más de una década, podría decir que la actu saldrá en 2 a 3. Pero meses, ¿no? Yo diría que años, aunque poco se habla que nos vamos a morir antes que salga, ya que bro, no manches, ya van 6 meses XD. Pero ya soltando el tema, les enseñaré 3 combos con el poder mágico que me los acabo de inventar, para que hagan un buen PvP con sus oponentes. Empezaremos con un combo intermedio, por así decirlo. Primero damos 2 hits para derribar el oponente, para luego esperar unos segundos y lanzar el tenedor, luego lanzamos el encantamiento. Y luego damos otro hit. Regla número 2, rematar. Como ven, es demasiado fácil, por nada tuve que hacer más de 15 intentos. El siguiente es el más fácil, solo que esta vez cuando lances el tenedor solo ponte a tontear por unos segundos, pero no demasiado, y lograrás dominar esto. Les recomiendo jugar en servidor privado para dominar ciertos modos. Me dio bastante pena como le dieron de baja a este jugador, todo por hacerte am. Yo supongo que es este que está huyendo de mí, pero no estoy muy seguro. Está algo complicado el poder, pero sinceramente está muy god. Tampoco no es para que te vayas a enfrentar a una horda de jugadores, ya que sí o sí te deletean XD. Dios, qué buenos reflejos. ¿Qué
¡Qué buen servicio! Perdónenme, solicité el cambio de rol porque ya estaba aburrido de eliminar jugadores XD, poco se habla que ya casi nadie desbloquean estas salidas para escapar. Pero bueno, intentaré quitarle cuchillo a los buscadores, para que no nos ataquen. Luego de un buen rato encontré una jugadora y ella logra atacarnos por telepatía. Cada que quiero esquivar me pasan esta clase de troleos, pero bueno, para perderla de vista me alejé, lancé un encantamiento tratando de hacer un predi, la cual nos salió bastante increíble. Ahora sí podemos escapar antes de que nos mate el lag XD. Luego de un buen rato vino un jugador y le esquivé sus hits y de la nada sale otro. De la nada se me ocurrió tratar de quitarle su arma a alguno y pues... necesitamos 3 esquives más y este man me ayudó. Me hice el desconectado para que falle los ataques, la cual al parecer logró funcionar. Ya hasta el lag me comenzó a dar XD. Este man creo que se asustó, supongo. Nunca le han quitado sus armas XD. Lo único malo es que por falta de tiempo le dio un microinfarto. Yo digo que si hice kill, el poder Magic me ha ayudado, la verdad. El problema es que hasta me olvidé de usarlo, ya que al lanzar tienes que tirarle el encantamiento. Yo la verdad soy de usar poderes básicos, por ejemplo el Ultra Instinto, Reality Jumper, o poderes así que no se ocupe pensar tanto. Me gusta estar de chill, ojalá y pongan más difícil este modo, estaba muy fácil antes. En mi opinión no estaba difícil, lo difícil es que el lag no te consuma XD. En Mingle acabo de hacer la jugada con menos IQ del mundo, ya ni sé quién tuvo menos IQ, si el jugador 456 en la tercera temporada o yo, ya que éramos 2 jugadores todo normal, hasta que veo que una de mis conexiones quedan afuera y pues los guardias le van a deletear. En mi mente digo, abro la puerta y elimino el que está conmigo para no perder, pero como siempre nunca cierran puerta y pues... Pero bueno, sin duda la habilidad a mi punto de vista está guapo, la verdad. Quiero aprovechar para decir que es lo nuevo que han agregado en In-Games, ya que estando editando, acaban de actualizar y agregaron cosas interesantes y útiles. Como por ejemplo la opción modo piedra, esta reduce la calidad gráfica y algunos efectos visuales para mejorar el rendimiento del juego. Agregaron esta opción para ver en el servidor en el que estás, no sé con seguridad si es útil o no, pero lo desactivo. Como ven, ya no se puede lanzar el tubo en esquí. Sinceramente que poco realista este detalle, pero bueno, ahora cada plataforma tarda 1 minuto y 30 segundos, pero acá no se visualiza eso XD. Milagrosamente ahora si te llegas a caer de la plataforma tienes 15 segundos para escalar, al menos esto sí es bueno, eso creo. Ahora por fin podemos visualizar el cooldown, ya que a veces se bugueaba y no se podía ver cuánto faltaban para volver a usarlos. Esta opción la pueden desactivar si gustan, yo lo dejaré activo. Para mí es bastante útil, le da un aura a quienes ataques XD, ya que en este modo no se ve casi nada y más con los gráficos al máximo. El primer juego fue demasiado buceado, ya que si un jugador marcado para ser eliminado no es disparado por un guardia, será eliminado de todas formas. En pocas palabras se cargaron este modo. El Headless Horse fue muy buceado, le agregan daño para modos de PvP, también puedes controlar los jugadores, está genial. Bucear un poder que casi nadie tiene y es de evento, grande ya podemos visualizar cuántos guardias hay, bastante importante también eso creo XD. Agregaron un minijuego para los guardias que creo que aún no da nada. En la cirugía si eliminas un guardia te conviertes en uno, la verdad tremendo detalle, pero bueno, hasta acá lo dejo, espero la hayan pasado bien, se cuidan, hasta un próximo video.